quieres hacer. Todo lo que somos, lo somos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí exalta el apóstol San Pablo la gracia inmensa de Dios cuando dice: más por Él, por Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios, y comienza a nombrar todos estos conceptos que Cristo significa para nosotros. Cuando dice que Cristo es hecho por Dios para nosotros sabiduría, allí podríamos decir que está aludiéndose también el oficio sacerdotal, profético de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más ha sido hecho por nosotros? Justificación, allí está el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, y también ha sido hecho santificación y redención, allí está el oficio de Rey de nuestro Señor Jesucristo. Verso 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Refiriéndose el apóstol Pablo a el profeta Jeremías, capítulo 9, verso 23, cuando dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el fuerte en su fortaleza, sino que si alguien tiene motivo de alabarse, gloriarse, dice el Señor, en conocerme, entenderme. Entonces, como está escrito, dice el apóstol Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Jesús no solamente es el Cristo o el Mesías prometido por las Sagradas Escrituras, sino que es Dios mismo. El otro día, revisando una de las últimas predicaciones, me enredé un poco con los conceptos claramente, y lo repetí varias veces, y claramente lo repetí mal cuando digo que el Mesías y el Cristo, decía yo, la palabra Mesías viene del griego y Cristo del hebreo, del arameo, y era todo al revés. Mesías en el Antiguo Testamento del hebreo, y cuando lo traducimos o lo traemos al Nuevo Testamento, en el griego quiere decir Cristo, el ungido, el mediador. Entonces vamos a darle mayor tiempo al verso 5, cuando dice de quiénes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, de todos esos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, vino Cristo, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Por eso que si usted toma la genealogía con la cual empieza Mateo su evangelio, Mateo dirige su evangelio a los judíos, vamos a ver que principia su evangelio con la genealogía del Señor Jesucristo, cuando dice que el Señor Jesucristo es hijo de David y también es hijo de Abraham. En ese orden, alguien podría decir, se equivocó Mateo porque primero es Abraham y después David. Lo correcto es decir que Cristo es hijo de Abraham e hijo de David. Pero Mateo se propone en destacar el oficio regio o el oficio de rey de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces se nombra la palabra reino en Mateo.
Y ese es el propósito del evangelista Mateo, hablar del reino de Cristo, el reino de Dios o el reino de los cielos. Por eso que dice en esa genealogía que Cristo es hijo de David, porque a David Dios le prometió que su reino sería perpetuo, para siempre. No iba a faltar ninguno de su descendencia que se sentara en el trono de él. Pues bien, vemos que después de David asciende al trono su hijo Salomón, y hasta ahí dura el reino de Israel, digamos, antes de dividirse. Solamente 3 reyes gobernaron de forma completa Israel, es a saber, Saúl, David y Salomón. Después de eso se parte el reino Israel con 12 tribus al norte, su capital, Samaria, y al sur 2 tribus, Dan y Benjamín, el reino del sur, su capital Jerusalén. Después de eso han venido muchos reyes, incluso reyes gentiles, extranjeros, usurpadores. Sin embargo, esa promesa Dios se la hizo a David, que su reino sería perpetuo. Y respecto a eso hay mucha profecía. Y el Salmo 110, querido hermano, el Salmo 110 es uno de los salmos más repetidos en el Nuevo Testamento. Y es muy importante el Salmo 110 cuando dice David: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Y el Señor Jesucristo le pregunta a los fariseos allí, a los entendidos, ¿cómo es que David llama Señor a su Señor? ¿Cómo es esto? Y al Señor Jesucristo le decían, hijo de David. Sin embargo, David dice, dijo el Señor, Dios, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es el pacto davídico que Dios concierta con David de pura gracia, ¿cierto? Incondicional, pero que era aplicable, y el Señor Jesucristo iba a sentarse en ese trono, y parte de ese reino está por venir. Nosotros espiritualmente estamos dentro de ese reino por pura gracia y misericordia de Dios, como también lo tocábamos de soslayo en la escuela dominical hoy, cuando dice el apóstol Pedro en su primera carta: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según nos escogió en Él, ¿cierto? Ya, ahí me enredé, lo leo mejor. Verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero antes dice el verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Entonces, nosotros hemos sido introducidos por Dios por puro amor suyo, por pura gracia y misericordia, hemos sido introducidos a este reino espiritual en el cual estamos. Y hay una parte del reino que está por venir, por manifestarse en el futuro. A nosotros nos ha acontecido eso que conversó tan importante el Señor Jesucristo con Nicodemo, que el que no
naciere de nuevo. Que es lo mismo que decir, el que no fuere regenerado no puede entrar al reino de Dios o al reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y no puede entrar al reino de Dios. Querido hermano, hermanas y estimadas personas y amigos, amigas que nos acompañan en esta tarde, es facultad de Dios, absolutamente de Dios, hacer nacer de nuevo a una persona. Eso es de pura gracia y misericordia de Él. Alguien podría decir, entonces si Dios quiere hacerme nacer de nuevo, Él lo hará en su momento. Claro que lo hará, pero también Dios manda en todo lugar que los hombres, y están incluidas las mujeres, se arrepientan. Entonces yo desde ya me estoy adelantando para hacer el llamado, no es que esté terminando el mensaje, me adelanto para hacer el llamado en esta tarde. Dios manda en todo lugar que los hombres y mujeres se arrepientan. ¿Tiene usted algo de que arrepentirse de sus pecados? Esa es su responsabilidad, venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Nadie va a poder reclamarle a Dios en el día final, yo hubiera querido que tú me eligieras a mí, pero como tú no me elegiste, no pude entrar. Yo estaba desesperadamente buscando el camino, buscando la puerta, y tú te pusiste allí de estorbo, Dios, y no me permitiste entrar. No es así, porque el pecador odia a Dios, el pecador aborrece a Dios, el pecador no quiere buscar a Dios. Profesando ser sabio, se hicieron inútiles. Se da cuenta que constantemente estamos volviendo a Romanos capítulo 3, porque verdaderamente es la radiografía del ser humano que está muerto en delitos y pecados. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:9, ¿qué pues somos nosotros los judíos? Dice él, ¿mejores que ellos, que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué tal? Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese verso 11 es categórico. Querido hermano en el Señor, su familia que no conoce a Cristo, su familia que no se congrega, no está desesperadamente buscando el camino, no está pensando en Dios. Dice el verso 11 que no hay quien busque a Dios. ¿Qué entendemos por ninguno? No hay ninguno que busque a Dios. Por lo tanto, es de pura gracia y misericordia por la operación del Espíritu Santo que somos revividos o somos regenerados, que es lo mismo, o hechos nacidos de nuevo e introducidos al reino de Dios. Así como sucedió con Lázaro cuando Cristo le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro no evaluó si quería ser resucitado o no, sino que Lázaro no participó o participó. Lo mismo, ese ejemplo lo deja Cristo para que nosotros tomemos ejemplo, así como sucedió con Lázaro, ha sucedido con nosotros. Así como sucedió con la conversión del apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso, iba camino a Damasco respirando aún amenaza contra los del camino, contra los cristianos. Hechos capítulo 9, dice que de repente una luz mucho más refulgente, mucho más clara, enceguecedora que el sol del mediodía,
lo derriba, conversa Cristo el Señor con Saulo de Tarso y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Y el apóstol Pablo, que era Saulo en aquel entonces, perseguidor de la iglesia, un religioso radical, él pensaba que iba haciendo bien las cosas, que agradaba a Dios. Sin embargo, Cristo le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Así como Dios a través del Espíritu Santo convierte al apóstol Pablo, y Ananías era reticente a ir a orar por Saulo, le dice: no será una nueva maquinación de este. Y el Señor Jesucristo le dice: no, ve, anda nomás, porque instrumento escogido me es este. Pues bien, así como vemos la conversión del apóstol Pablo, así ha sucedido con nosotros. Dígame usted, ¿quién de ustedes venía tan decidido a quedarse a la iglesia? Quedarse en la iglesia, quedarse perseverando. ¿Cierto que nosotros veníamos para que el pastor nos ungiera, que nos sanara la guagua, que nos sanara a nosotros, que el Señor el pastor orara por nosotros para que nos saliera un trabajo, etcétera, ¿cierto? Esas eran nuestras necesidades. Ya otros venían para que el pastor, ¿cierto?, le diera una colecta, y mi pastor, ¿cierto?, mi pastor tenía billetera grande, pues yo tengo una billetera chiquitita. Mi pastor sí que tenía billetera grande. Mi pastor, ya, voy a ir donde el pastor. ¿Cuántos de nosotros? Otros dijeron: vamos a ir a probar nomás, ¿cierto? Juanita, ¡ay! Se me salió el nombre. ¿Vamos a ir a probar, Juanita? No, el hermano Eduardo, usted muchas veces ha dicho eso, ¿cierto? Vamos a ir a probar, vamos a ir a probar. ¿Cuántos de nosotros llegó así? Vamos a ir a probar, pero a la primera que el pastor se enchueque. Usted no tiene que mirar al pastor, tiene que mirar a Cristo. ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Entonces, nosotros no queríamos el beneficio cortoplacista y nada más que eso. Sin embargo, fuimos quedando aquí y sin darnos cuenta, Cristo ya había había hecho el cambio en nosotros y ya habíamos nacido por el poder del Espíritu Santo, por la predicación del Evangelio. No sabemos a ciencia cierta cómo sucedió, en qué momento, pero sabemos, y la palabra del Señor, el Espíritu Santo, nos da testimonio a nosotros de que eso sí sucedió un día, y de ahí en adelante nacimos de nuevo y vamos caminando en novedad de vida y vamos en este proceso llamado de santificación. Entonces, este reino que está presente entre nosotros, esta esfera espiritual en la que estamos inmersos, Cristo el Señor es nuestro Señor, nuestro Salvador, es nuestro mediador, nuestro profeta, nuestro sacerdote, pero también es Rey. Ahora, centrándonos en el verso 5, Jesús no solamente era el Cristo, el Mesías prometido, sino que también Cristo es Dios mismo. Dice el verso 5 que Cristo, como mediador, tiene necesariamente que ser Dios y tiene que ser hombre. 100% Dios, 100% hombre. ¿Cuál es la importancia que Jesús fuese plenamente Dios y plenamente hombre? Eso lo veremos a grandes rasgos. Ustedes saben, yo no predico tan largo, entonces, pero hoy me esforzaré en cumplir una meta, porque al final tendremos alguna oportunidad para dar unos avisos importantes. Entonces, hablemos primeramente de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, como dice primera a Timoteo capítulo 2, verso 5. Lo hemos leído varias veces.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice? Jesucristo, hombre. ¿Por qué dice Jesucristo, hombre? No es que esté hablando en español, muy españolísimo o gallego, Jesucristo, hombre. Sino que lo hace a propósito el apóstol Pablo, porque solamente un hombre podía representar al hombre ante Dios. Solamente un hombre podía representar al hombre delante de Dios. ¿Se acuerda que en su momento hablamos de Adán, nuestra primera cabeza federal o nuestro representante? Él era el representante de los hombres ante Dios. Y allí está el pacto edénico o el pacto de obras que Dios concierta con Adán. No está de más decir que Adán no cumple ese pacto, falla. Y por ese pecado, como dice la Escritura, por este hombre entra el pecado a toda la humanidad y también la muerte. Pero el segundo Adán, Cristo el Señor, también es representante, cabeza federal de sus elegidos ante Dios, aludiendo al nuevo pacto, al pacto de gracia establecido en la cruz. Entonces este segundo Adán debía ser plenamente hombre. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, verso 19? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, el postrer Adán, los muchos serán constituidos justos. Y Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Génesis 3:15, el protoevangelio, el primer evangelio, ahí está el evangelio en semilla, o la primera semilla del evangelio. Dios promete al Salvador, al Libertador, al postrer Adán. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Qué quiere decir esa frase, nacido de mujer? Eso quiere decir que es hombre. Jesucristo es 100% hombre. Cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El mediador tenía que ser plenamente hombre, porque un hombre fue el que pecó y un hombre tenía que representarnos ante Dios. Aquí estoy dando las razones por qué Cristo tenía que tener naturaleza humana. No es algo antojadizo, no es como algunos cristianos dicen, pero que Jesucristo es Dios. Sí, Jesucristo es Dios, pero también Jesucristo es hombre, 100%. Eso de que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, en teología se llama la unión hipostática, que hemos hablado, yo me acuerdo, hemos hablado otras veces de ello. Nunca más se va a producir eso, solamente en la persona del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, repito eso, el mediador tenía que ser plenamente hombre, porque un hombre fue el que pecó, Adán. Un hombre tenía que representarnos también ante Dios. ¿Qué dice Romanos 8, verso 3 y 4? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, no es que la ley fuera débil, sino que la ley, el mandamiento de Dios es justo, santo y bueno, sino que
lo que era imposible para la ley por el motivo de que era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, de carne y hueso, ser humano, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Enfatiza el apóstol Pablo la necesidad de la humanidad del Mesías. El Mesías tenía que ser humano. El Mesías prometido, el mediador entre Dios y los hombres, tenía que ser hombre. Y en Hebreos capítulo 2 nos vamos a quedar un ratito allí. Vaya si usted quiere. El otro día dije yo, abra su Biblia o prenda su tablet o su teléfono, y en realidad pueden algunos aprovecharse y sacar el teléfono y hacer las veces que están en la Biblia, y pueden estar en Candy Crush. ¿Cuánto se llama esa cuestión? Revisando el Facebook, el WhatsApp. Entonces, prefiero yo, en la medida de lo posible, a no ser que se pase del trabajo usted en la semana y que no trajo la Biblia, en la medida de lo posible podamos traer la Biblia en hoja y papel. ¿Estamos? Entonces, guarde el celular. El otro día pasé por la escuela de las damas y había una hermana que tenía el celular abierto y no sé, lo que logré ver nomás entró, y dentro de la cartera tenía el celular. Entonces, así a simple vista la profesora dice, oh, que pone atención esta hermana, está meditando ahí. Y no tenía el celular, la cartera abierta. ¿No lo hacen ustedes, chiquillas del coro? No. En la cartera abierta, a lo mejor le estoy dando un dato. La cartera, ahora sí lo van a hacer. La cartera abierta y entonces la cartera y así nomás, por hermanito. Hebreos capítulo 2. En realidad, la carta a los Hebreos es maravillosa, tocante a los oficios de Cristo, y vamos a ver, en realidad, Hebreos capítulo 2 habla de la necesidad del mediador, que tenía que ser un hombre. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2 del 5 al 18? Vamos viendo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Qué quiere decir esa frase? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, sino que lo sujeta, lo pone bajo el dominio de los hombres, no de los ángeles, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y yo sé que a la primera frase ustedes van a saber dónde está ese pasaje. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Salmo 88, ¿verdad? ¿No? 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Aquí está el dominio que Dios le había entregado a Adán, que señoreara sobre la creación. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Aquí está refiriéndose a Cristo ahora. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. Mire, está hablando de la encarnación de Cristo. Que es hecho momentáneamente un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque
toma forma humana, se le prepara cuerpo, y su encarnación de cierta manera es una humillación. Es una humillación. Venir a tomar forma humana o a encarnarse, ¿para qué? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Dios el Hijo necesita perfeccionarse en algo? Dios es perfecto. Dios es todopoderoso. Dios es santo. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero cuando se refiere a perfeccionar a Cristo, se está refiriendo a esa parte humana, porque Cristo recibió un cuerpo como el suyo, como el mío, con el propósito de gustar la muerte por nosotros, por sus hijos, por sus elegidos, y también para que pudiera entendernos en nuestras debilidades. Cuando usted pasa días o periodos bajos espiritualmente hablando, porque no hay ningún súper cristiano, no hay ninguna súper cristiana. Es más, le confieso algo, ni siquiera hay un súper pastor, ni siquiera hay una súper pastora. No, todos dependemos de la gracia de Dios. Entonces hay días que andamos más sensibles, ¿ya? La hermana hay días que anda más sensible, ¿ya? Por diferentes situaciones. A veces nos sentimos gigantes en las manos de Dios. Y cantamos esa alabanza: envíame donde quiera, al monte, a la llanura. ¿Dónde hay que ir a abrir obra, mi pastor? Siento de Dios que tengo el llamado al ministerio, mi pastor. Muy bien, lo vamos a mandar a África. Hasta ahí le llega el deseo de ser evangelista. Lo vamos a mandar a evangelizar al Medio Oriente, a la Franja de Gaza. ¡Ah! ¿Cierto? Y hay otros días que no queremos que ni nos manden a pasar la ofrenda, menos a pararnos en el pasillo o atrás de portero, porque estamos muy cansados. Entonces, y a veces el pastor pasa por el lado de nosotros y no nos saludó. ¡Ah! O el hermano o la hermana, ¿cierto? Y nos sentimos tanto porque a lo mejor el hermano está quedando piticiego, a lo mejor y no lo vio. Pero ¿cómo no va a ver? Si pasó frente a mí, a lo mejor le dio el reflejo, no sé, de los lentes de sol en la calle y no. Pero en todas esas cosas, Cristo nos entiende en nuestra debilidad, porque Él recibió un cuerpo igual al suyo, igual al mío, con una diferencia: sin pecado. Entonces, cuando dice, volvamos al Hebreos capítulo 2, verso 10, porque convenía, ¿ve? Nos convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, no a todo el mundo, esto no es universalismo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual, mire, no se avergüenza llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de usted ni de mí, y por eso nos llama hermanos. Y al llamarnos hermanos, se está diciendo que Cristo también es hombre como usted y como yo, 100%.
pero sin pecado. No se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, esa es nuestra naturaleza. Participamos de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces, nos damos cuenta que aquello en Hebreos capítulo 2, del 5 al 18, hay un argumento importantísimo por qué Cristo el Señor tenía que ser 100% humano. Estamos viendo la parte humana. Enseguida vamos a ver la parte divina. A lo mejor suena raro eso, la parte, tiene que ser el todo, porque no es que sea una parte 50 hombre y 50% Dios, sino que es hombre 100% y Dios 100% también. Dos naturalezas unidas en una sola persona. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Y qué pasa con nosotros? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo, mire, semejante a sus hermanos. Tenía que Cristo ser en todo semejante a sus hermanos, a la descendencia de Abraham. Obviamente a la descendencia espiritual, ¿cierto? Porque en Isaac te será llamada descendencia, y no todo el que desciende de Israel es Israel o israelita. Entonces, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, el culto a Dios como mediador, intercesor, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, nos entiende perfectamente, participó de carne y sangre igual que nosotros y padeció, siendo tentado, como es usted y yo, y además es poderoso para socorrernos. ¿Quién de ustedes ha sido tentado? Todos hemos sido tentados. Pero Él fue tentado igual que nosotros, sin pecado, y nos entiende, se compadece de nosotros y Él sigue intercediendo por nosotros. Así que nunca más diga usted: nadie me quiere, todos me odian, nadie me entiende, nadie entiende la prueba tan grande que estoy pasando yo. Eso es falso, de la falsedad absoluta, porque la Biblia dice que Cristo participó de carne y sangre igual que usted, igual que mí, y Él nos entiende y Él intercede por nosotros, nos entiende nuestras debilidades. ¿Cuántas veces usted no ha dicho, no quiero ir, y no quiero ir, Jorge? No se da ni cuenta cuando está en la ducha y poniéndose la corbata y está aquí gozando de las grandes reuniones, ¿sí o no? No se dio ni cuenta cómo estuvo en medio de la reunión. Entonces, no es algo místico, no es algo que vengamos y el Señor nos toque a través de una corriente y listo, recibí mi dosis de día domingo. Le voy a decir una cosa: nosotros estamos viviendo un tiempo muy especial como iglesia. ¿A qué quiero llegar? Muchos nos van a visitar, van a estar un domingo, 2 domingos, me refiero yo a personas o evangélicos que vienen de otros lados, van a pasar visitándonos y van a ver qué pasa con la iglesia. Y hay hermanos que están tan acostumbrados
a ir los domingos a que el pastor le dé un mensaje motivacional o una charla motivacional. Que el pastor le diga, hermano, tú puedes, arriba, ánimo, tú eres un campeón, tú eres un winner, arriba mis leones. ¿Dónde están mis leones? ¿Dónde están mis leonas? Arriba, ¿dónde están las Déboras de Dios? Toma esta espada, toma este escudo, aleluya, ¿quién vive? Cristo, a su nombre, gloria. Hoy me fui tan feliz, sentí la gloria de Dios, sentí la presencia del Señor. Pero eso puede ser mucha chaya, puro humo, pero de palabra, poquito, nada. Muchos visitan las iglesias así, para que le canten las alabanzas que les gustan a ellos, para sentir la presencia del Señor, para sentir las caricias del Señor, para sentir el fuego de Dios, para sentir los ríos de agua viva, aunque esos son términos bíblicos. Pero nosotros, más que por el sentir, querido hermano en el Señor, nosotros tenemos que caminar por fe. Y nosotros estamos en esa etapa que estamos en la madurez. Nuestro pastor a nosotros nos crió, éramos guaguas espirituales y mi pastor cumplió una labor fenomenal. Nos dio leche espiritual, nos crió, ¿cierto? Gloria a Dios. Mi pastor tendrá que dar cuenta. No estoy diciendo que mi pastor lo hizo mal, Dios me libre. Dios me libre. Entre paréntesis, el próximo domingo 12, ¿cierto? Estamos casi exacto cumpliendo 2 años de la partida de nuestro amado pastor Manuel. Entonces, él partió un 13 de noviembre. Entonces, lo hizo de manera fenomenal. ¿A cuántos de nosotros nos aguantó, hermano? Nuestras pataletas, nuestra niñería, hombre de Dios, que yo no le llego ni a los talones. Usted me mira feo y yo me quemo con usted. Pero no. Entonces, mi pastor no, otro semblante. El hermano Jorge le sacaba la lengua, abrazaba a Jorge, ¿me entiende? Si Jorge me mira feo, yo me doy vuelta, no pesco a Jorge. Entonces, voy trabajando en eso, ¿me entiende? Tengo una ayuda idónea que me va también puliendo, mis hijos. No crea que no crea que no. Así, hermana, como usted pule a su marido, ¿o no le dice las cosas a su marido? ¿Sí? ¿Le dice, cierto? Mi esposa me dice, es muy largo predicaste el domingo. Entonces, bájale. Entonces, ahora ya vengo aconsejado ya. Pero la guagua que crió nuestro amado pastor, siento yo, hay algunas que están un poco más chicas las guaguas. Siento yo, no es que sienta, sino que evidencio yo que necesitan más alimento más sólido, y es ahí donde tenemos que preocuparnos, sentarnos y abrir la Sagrada Escritura y tranquilamente dejar hablar la palabra del Señor. ¿Cierto? Dejar hablar la palabra del Señor. ¿Qué pasa? Hay algo que se le hace mucho daño a la iglesia y a estas personas que andan buscando en las iglesias. Fui a la iglesia y no sentí a Dios. Fui a la iglesia y no sentí el poder de Dios. Fui a la iglesia y no me tocó el Señor. Fui a la iglesia y no estaba la gloria de Dios. Sin entender que esas cosas son adicionales. El Espíritu Santo se manifiesta cuando Él quiere. Pero lo más importante es abrir la Sagrada Escritura y que se nos exponga, se nos predique y se nos exhorte la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la única que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Por el oír viene la fe y por el oír la palabra del Señor. Entonces estas personas van diciendo, como dijo la profetisa esa, ¿cierto? ¿Cuál es la frase? Ya se me olvidó. Tu iglesia duerme. Entonces, no, si nosotros estábamos tranquilos, queríamos escuchar la palabra, nada más que eso. Nada más que eso. Usted no está obligado a decir amén a cada rato, ni siquiera a dar gloria a Dios a cada rato. Como un comodín, el coro se demora un poquito en empezar la alabanza. Demos gloria a Dios. Porque no podemos banalizar la gloria a Dios. Tenemos que tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Y esto es muy propio criollo nuestro, chileno, diría yo, de la gloria a Dios. En otras partes nos dan gloria a Dios, aplauden al Señor.
En otros lados están pierna arriba escuchando la palabra del Señor. Usted le va a decir, sin respeto, párate, da la gloria a Dios. No, porque hay ciertas costumbres, ¿me entiende? Entonces, a lo que quería llegar yo es que estas personas, cuando el pastor le dice, tranquilito, calladito, vamos a exponer la palabra del Señor, no, se aburren ellos. Ellos quieren visitar una iglesia donde haya más fuego, haya más poder, haya más manifestación, haya más efervescencia. Entonces, porque reciben su dosis dominical de energía, de sentimiento, y el pastor los motiva a que son príncipes y princesas y que lo merecen todo en esta vida. Y en realidad la palabra del Señor nos dice una cosa muy distinta a nosotros. Dice que nosotros éramos reos de condenación, nosotros no merecíamos nada, pero ahora en Cristo tenemos todas las bendiciones. Amén. Eso. Entonces, nosotros estamos en esa etapa importantísima, crucial también, donde es necesario sentarse, analizar, escudriñar, predicar la palabra del Señor, porque así iremos creciendo y darle la importancia que se merece la palabra del Señor. Si el Señor dice que tenemos que escudriñar la Sagrada Escritura, porque en ella tenemos la vida eterna, por supuesto que el Espíritu Santo es Dios irrespetuoso y nos va a dar el tiempo para estar tranquilo, concentrado, analizando la palabra del Señor. Entonces, retomo como dice aquí, pues en cuanto él mismo, Cristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer también a los que son tentados. Hebreos capítulo 2 nos habla de la necesidad de que el mediador fuese un hombre. Jesús tenía que ser plenamente hombre, porque al hombre es a quien se le ha dado el poder de regir la creación. Y Jesús, por medio de su obra, llevó a los que el Padre le entregó a la gloria, a sus elegidos. También Jesús tenía que ser hombre plenamente, a fin de cumplir el propósito original de Dios, de que el hombre reinará sobre su creación. El primer Adán falla en eso. Por eso Hebreos dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y honra, y por medio de él a todos aquellos que le ha dado el Padre. Eso lo acabamos de leer recién aquí, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Jesús tenía que ser plenamente hombre, ya que el pago de la pena que él tomaría por lo suyo implicaba sufrimiento de alma y de cuerpo. Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ahí una clara evidencia de que Jesucristo era hombre, cuando dice, ahora está turbada mi alma. ¿Es que Dios se puede turbar? No, Él es inconmovible, pero está hablando de que Jesucristo es hombre también, cuando dice en las horas previas, antes de la muerte, cuando dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y Hebreos 2:17, ¿qué decía? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús tenía que ser plenamente hombre porque debía morir. Dios no puede morir. Dios es, siempre ha existido, siempre existirá. Entonces, Cristo tenía que ser hombre porque como ofrenda por el pecado de sus elegidos tenía que morir y Dios no puede morir. Entonces, ¿cómo moría? Entonces, por eso nos convenía que Cristo fuera 100% hombre también, porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. ¿Dónde dice eso? Romanos 6:23. Jesús tenía que ser plenamente hombre porque debía morir para llevar a los suyos a la gloria, porque Dios es imposible que muera. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Jesús también tenía que ser plenamente hombre porque su oficio de intercesor ante el Padre tiene implícita la necesidad de sufrimiento y de poder ser tentado. Cosa que es imposible para la naturaleza divina, porque Dios no puede sufrir, Dios no puede ser tentado. Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Sin embargo, Cristo, en su papel de mediador, tenía que ser hombre para experimentar el sufrimiento y también para poder ser tentado, para que se mostrase misericordioso con usted y conmigo. Cuando usted es tentado, cuando usted pasa diversas vicisitudes, aflicciones, vituperio, ¿Cristo lo entiende a usted? Cristo me entiende a mí porque Él participó de lo mismo. Jesús tenía que ser plenamente un hombre porque pudo llegar a experimentar el dolor, el sufrimiento, la tentación. Y esta experiencia le permite interceder por todos nosotros. Finalmente Jesús tenía que ser verdadero hombre porque en Él, en el plan eterno de Dios, ha determinado que aquellos que se unen a Jesús debían ser transformados a la imagen de su Hijo. Cristo nos deja ejemplo a nosotros. Así como Él es un hombre intachable, es impecable, nosotros también tenemos que tomar ejemplo de Él, como dice Romanos 8:29. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así, usted y yo tenemos que ser conformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es un ejemplo a seguir de aquellos que están unidos a Él. Solamente a modo de unas cuantas referencias rápido. Mateo capítulo 11, 29, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Tenemos que aprender de Él. Él es nuestro máximo ejemplo y referente. Y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Juan 13, 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¡Uy, qué
¿Dice eso su Biblia? Dice, ustedes me llaman Señor y Maestro, y bien lo hacen porque lo soy. Si vuestro Señor y Maestro les he lavado los pies, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Aparece el verso 14 en su Biblia? ¿Qué dice? Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué tal, hermana? ¿Va a llegar a practicar este verso a la noche? ¿No? Jorge se rió, pero automáticamente aquí. ¿No? ¿Clarita? No. ¿Qué tal? Mujer sincera en todo caso. Por acá adelante. Hermana casada, ¿le gusta esta palabra? ¿Estoy predicando por la carne? ¿No estoy inspirado hoy día? Mire lo que dice. Esto es palabra inspirada también. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si vuestro Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué tal? Filipenses 2:5, esta canción antigua, maravillosa, que habla de nuestro Señor Jesucristo, de su unión hipostática también. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Este mismo sentir que hubo en Cristo tiene que haber en nosotros, porque tenemos que imitarlo a Él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Él es nuestro referente, a Él tenemos que imitar. Y 1 Pedro 2:21, ahora que hemos entrado en la escuela dominical a estudiar las cartas pedrinas, 1 Pedro 2:21 dice lo siguiente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Debemos seguir sus pisadas. Eso, suficiente, basta y sobra. Hablemos un momentito de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tenía que ser 100% hombre, porque dice la ley, sin derramamiento de sangre no había remisión. Entonces, tenía que ser humano para que derramara su vida, sangrara, vertiera su preciosísima sangre por su pecado, hermano, y por mi pecado. Así tenía que ser. Tenía que morir la víctima. Tenía que derramar su preciosa sangre nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenía que ser hombre para que muriera, derramara su vida en ofrenda de olor fragante delante del Padre. Y por supuesto, Cristo tenía que ser Dios 100%. La necesidad de que nuestro mediador fuera plenamente Dios. ¿Por qué? Porque un simple hombre es absolutamente incapaz de salvar a otro hombre. Quiero que por favor, ahora sí,
Vaya en su Biblia a un salmo maravilloso, Salmo 49. El Salmo 49 habla de esta incapacidad del hombre para salvar a otro hombre. Oíd esto, pueblos todos, escuchar habitantes de todo el mundo, de todos, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. ¿Qué tal? El hombre no puede redimir al hombre, no puede morir por otro hombre. Por eso Cristo tenía que ser Dios, porque aquí dice claramente la palabra del Señor: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. La redención, dice el verso 8, de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, por muy bueno que fuera el hombre. Un Abel, un Abraham, un Moisés, un David, nadie podía redimir a su hermano. Es incapaz el hombre morir por el hombre, por eso Cristo tenía que ser Dios. En segundo lugar, la víctima del sacrificio debía ser perfecta. La víctima del sacrificio tenía que ser perfecta. El cordero tenía que ser sin tacha alguna. Y no existe hombre perfecto. ¿O existe el hombre perfecto? No estoy hablando de las medidas perfectas del hombre 10 con caluga, un cuerpo atlético, sino que estoy hablando en sentido espiritual, moral. No existe hombre perfecto, sin pecado. No hay justo ni aún uno. Por eso Cristo tenía que ser Dios. Cuando en Lucas 1:35 el ángel le dice a María: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y Hebreos 7:26 porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. ¿Qué hombre puede cumplir esos requisitos? Ninguno. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, no había hombre alguno. Por eso que Cristo como mediador tenía que ser también 100% Dios. Y otro argumento es que el valor del sacrificio está acorde al nivel de quien es sacrificado. Y quien es Dios muriendo por su pueblo es el valor más grande que pueda existir. El sacrificio de Cristo es tan grande porque no solamente era hombre, sino que también era plenamente Dios. Solamente un ser infinito puede cargar los pecados de seres finitos. Solo aquel que es Dios mismo puede aplicar a su iglesia los beneficios ganados por su obra.
Vaya por favor a Efesios capítulo 4, la entrada triunfal de Cristo a los cielos. Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa frase es muy significativa. Para llenarlo todo. Solamente Dios lo llena todo. Cristo subió a los cielos para llenarlo todo. Cristo es Dios. La gloria de la salvación de principio a fin es de Dios. Querido hermano, que nunca se nos olvide eso. La gloria de la salvación de principio a fin es de Dios. Isaías 42, 8 dice lo siguiente. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y Romanos 11, 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo, absolutamente todo, de principio a fin, el plan de salvación es de Dios y solo Él merece la gloria. Si Jesús solo fuese un hombre, estaría compartiendo la gloria con Dios, ¿cierto? Pero dice Isaías, yo no daré mi gloria, no compartiré mi gloria, dice Dios. Entonces, si Jesús fuese solamente un hombre, estaría compartiendo la gloria con Dios, el Padre, como un hombre, y eso es imposible. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, termino, tenemos la libertad de acercarnos a nuestro bendito mediador y darle gloria y honra, pues Él es Dios mismo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Debemos tener una absoluta confianza de nuestra condición ante Dios. Nuestro Señor Jesucristo es un gran Salvador. La última referencia. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Verso 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y finalmente, Hebreos capítulo 7, verso 22. Cristo es Dios bendito por los siglos. Amén. Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cuál es ese mejor pacto? El pacto de gracia, el nuevo pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios bendiga su bendita palabra en nuestros corazones. Ese bendito Cristo, bendito intercesor, bendito mediador, quien es 100% hombre y 100% Dios, venimos a adorar esta noche.